La gran barrera de coral que atraviesa una parte del archipiélago de Indonesia, concretamente desde el sur de Sulawesi hasta el norte de la isla de Flores, es, después de la australiana y la cubana, la tercera más larga de la Tierra. Aquí se unen los océanos Índico y Pacífico, dando lugar a las aguas más cálidas del planeta. Un escenario perfecto para el desarrollo del coral. Este mundo de luz y color comenzó a formarse hace 25 millones de años por la acumulación de residuos de esqueletos compuestos de carbonato cálcico de origen animal y vegetal. Los arrecifes de coral constituyen las comunidades naturales más antiguas y las que contienen mayor diversidad de vida de nuestro planeta. En ningún otro lugar del globo pueden encontrarse tanta diversidad de seres vivos, conviviendo tan juntos y en tanta cantidad. Es el ecosistema acuático más complejo. Tal variedad de vida hace necesaria una eficaz comunicación visual para enviar mensajes de advertencia, confusión u ocultación. De ahí que los peces de la barrera coralina estén dotados de extraordinarios colores y dibujos. Este es un mar bello, pero que encierra muchos peligros. Existen unos 400 tipos de coral y más de 1500 especies de peces, algunos tan exquisitamente bellos que parece que cada planta y animal pretenda eclipsar a los demás. Pero esta evolución ha sido un proceso más pausado en el arrecife que en ambientes mucho menos estables, donde se fuerzan frecuentemente adaptaciones o se producen extinciones a causa de cambios importantes en el ecosistema. La estabilidad en el arrecife, sin embargo, no es estática, sino todo lo contrario, muy dinámica. Las poblaciones de las especies varían notablemente, pero la comunidad se mantiene. Lo importante no es quién desempeña una función, sino que alguien lo haga. Una multitud de organismos con diversas capacidades para desempeñar diferentes funciones permite a los arrecifes superar trances que devastarían a comunidades menos flexibles. Sin embargo, desde que la Tierra se está calentando, unida a la radiación ultravioleta, en diferentes puntos del planeta el coral está sufriendo un proceso que se conoce como blanqueo del coral y que consiste en la decoloración o la pérdida de las zooxantellas simbióticas y cuyo origen podría encontrarse en unas aguas inusualmente calientes. La temperatura óptima para el crecimiento del coral se sitúa entre los 26 y 27 grados. Por encima de esta temperatura, el coral sufre un estrés que intensifica y acelera el proceso de blanqueo.